Hola, profes, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast para maestros. Este podcast está dirigido para maestros en Latinoamérica e hispanohablantes. Aquí les voy a contar muchas de mis experiencias como maestra internacional y también vamos a hablar de temas de actualidad que nos concernen a todos los maestros. Tendremos entrevistas y muchos temas interesantes. Empecemos. Hola, profes, ¿cómo están? Espero que muy bien, que les haya gustado todo lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos hoy con más información. Vamos a hablar mucho del estrés laboral, de lo que nosotros como maestros sufrimos diario. Y tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar a entender o a darnos algunas estrategias para saber cómo manejamos este estrés, qué podemos hacer. Hola Juan, los dos se llaman Juan. Hola Andrés, ¿cómo vas? Hola Carolina, ¿cómo estás? Y a quienes nos ven y nos escuchan. Y un saludo también a mi tocayo, Juan. Hola Juan, ¿cómo vas? Hola Carolina, hola Juan, un gusto conocerte, un gusto, un privilegio estar hoy conectado a tu podcast, agradezco la invitación y bueno, muy contento con esta oportunidad. Bueno, yo les voy a dar una pequeña introducción de Juan. Juan Carlos Durán es originario de Colombia y ha estado viviendo en China por aproximadamente 15 años. Su Mm, pasión radica en empoderar a las personas para que vivan su potencial o sus propósitos a través de un nivel más profundo de conciencia, de autoconciencia, ¿cierto? Que lo llamamos mindfulness en inglés y no sé cómo se correcto. dice en chino. ¿Cómo se dice en Yang chino? Mian. Ajá, Janmian. Bueno, no me atrevo a pronunciarlo todavía. Entonces, durante esta última década se ha dedicado a transformar la vida de decenas de personas aquí en China, tanto chinos como extranjeros viviendo en China, combinando todas esas estrategias y ese fuerte deseo por apoyar y ayudar a otras personas, desde el autoconocimiento, desde la autoconciencia, y ha ayudado también a personas a través de su Wellbeing Lab se llama, o que anteriormente se llamaba Community, ¿cierto? Que es como Correcto, la organización que tú diriges. Y bueno, a correcto. través de esta plataforma también ha ayudado a muchas personas con actividades de caridad, podemos decirles, con Ujú. actividades para ayudar a niños con cáncer o otras personas que están necesitadas. Entonces, ha hecho mucho trabajo aquí en China y bueno, lo tenemos aquí como invitado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La verdad, cuando me preguntaste si lo quería hacer, te dije que sí de una. Digamos que mi trabajo, por lo que llevo tanto tiempo acá en China, está más enfocado en inglés y en chino. Y siempre he tenido como ese deseo de hacer algo por mi país, pero pues por oportunidades y por el destino terminé en China hace muchos años y pues resido acá y tengo mi empresa. También pues empezamos con todo el tema de la plataforma hace unos 3 años y la verdad sí encantado y ojalá este sea como el inicio para mí, el empujoncito que necesitaba para empezar a crear contenido en español. En español, sí, sí, sí. Bueno, Mm, Juan ya habla 3 idiomas, eso es bastante, los 3 idiomas más usados en el mundo, así que ya lo puedes hacer, ya Buenísimo, puedes manejar el mundo completo. Sí. Bueno, Gracias. buenísimo, Juan, Juan. No, cuéntanos. un gusto tenerte en Para Maestros y bueno, que sea un buen presagio para que llegues a muchas personas aquí en Colombia. Muchas gracias, Sí, Juan. sí, Muchas sí. gracias. Cuéntanos algo más de ti. Yo dije algo muy básico, pero tú tienes una experiencia muy interesante. Nos encantaría conocerte un poquito más. Bueno, llegué a China en el 2007 a estudiar mandarín con énfasis en negocios. La verdad que la idea era simplemente quedarme un año. Digamos que esa fue como la idea original. Sin embargo, pues hubo muchas cosas de China que me enamoraron y el tiempo fue pasando y me fui quedando. Y ya pues llevamos 16 años, en esos 16 años pues estudié mi universidad acá, después estudié una maestría. La maestría no la acabé porque pues aunque estoy hablando con maestros no soy muy buen estudiante y mis maestros eran muy
digamos, chinos en su forma de enseñar y eran muy estrictos. Y pues eso como que me aburrió un poco y terminé, digamos, dejando la maestría y me dediqué al emprendimiento. Lo primero que hice fue, empecé una empresa consultora en la cual, digamos, representábamos empresas colombianas en China haciendo negocios con todo el tema de cadena de suministros y empezamos a representar empresas chinas en Latinoamérica. Después, eso lo hice por algunos años y siempre como que tuve ese deseo de ayudar a los demás, ¿sí? Hace mucho tiempo parte, digamos que de mi historia personal es el hecho que yo tuve problemática con el alcohol y pues bebí mucho trago y desde pequeño y desde muy joven fui a rehabilitación. Después de estar en rehabilitación muchos años, perdón, en rehabilitación 4 meses, no tomé trago ni nada como por 5 años, volví a tomar acá en China, se me fue la vida un poco loca. Ujú. Y digamos que por el tema de la recuperación empecé a ayudar a mucha gente también a dejar, pues a conseguir el objetivo de dejar de la bebida. Y gracias, digamos, como a ese programa que hice, que es un programa a nivel mundial de 12 pasos, eso me dio la oportunidad de entender la importancia del servicio. Digamos que desde que yo era muy pequeño, siempre vi a mis padres trabajando por los demás y siempre me inculcaron eso, pero por medio de esta experiencia que pues fue muy dolorosa, pero fue muy, digamos, ¿cómo se dice eso? Nourishing. Enriquecedora, puede Enriquecedor, ser. sí. Sí, enriquecedor a nivel personal. Me dio la oportunidad de finalmente empezar a hacer mucho servicio. Entonces siempre como que tuve esa idea como, uff, a mí me encantaría montar alguna plataforma para impactar la vida de muchas personas, ¿sí? Digamos que con el tema de los negocios, aunque lo sigo haciendo, siempre como que sentí que era algo muy de transacción, ¿no? Era como, bueno, yo lo ayudo acá, usted me paga, listo, ya. Y aunque hay servicio como tal, nunca sentí como en la profundidad de mi ser, como, uff, es algo que me apasiona, ¿cierto? Lo que sí veía en el tema de servicio con la gente, pues que tenía el tema de alcoholismo. Y pues llegó la pandemia, la pandemia, digamos, pues que obviamente cambió la vida de todos y el sentido de comunidad empezó a tomar como más relevancia en mi vida y empecé a reunirme con amigos a cocinar y a meditar. Yo llevo meditando, digamos, practicando conciencia plena o mindfulness hace 10 años desde que dejé de tomar. Fue una herramienta muy importante que ha contribuido mucho a tener un equilibrio, a conseguir algo de serenidad, a siempre como tener una perspectiva diferente de las cosas, entendiendo que cuando conecto con el momento puedo ver realmente lo que está pasando, ¿cierto? Porque muchas veces el cerebro humano pues está, digamos, construido, no construido, sino pues su biología, ¿cierto? Es como siempre es con el tema de cuando nos pasa algo, el fight and flight, ¿sí? Es como Ujú. peleamos o nos volamos o peleamos, ¿cierto? Y entonces digamos que la meditación como que abre una ventana de posibilidad entre un estímulo, ¿cierto? Víctor Frank, un famoso escritor, psicólogo, psiquiatra, él fue el creador de la logoterapia, y él estuvo en campos de concentración, él hablaba de eso, ¿no? De cómo digamos, ese momento de conciencia entre el estímulo y la reacción, ¿cierto? Y en vez de reaccionar, responder a una circunstancia es como en donde se encuentra la verdadera como oportunidad de vivir o la felicidad. Y creo que eso es lo que es conciencia plena para mí, como poder tener como esa oportunidad de ser consciente de lo que está pasando en este momento y no dejarme llevar por el miedo como, uff, el negocio se va a caer, o la economía, o así, o las cosas no están saliendo como es, o de pronto algo del pasado, ¿no? Tal vez como aferrarme como a ese pasado que no dejo ir y como a esos
resentimientos o digamos a esas peleas con hermanos o con familiares o con ex jefes, lo que sea. Y es como realmente poder conectar con este momento y poder ver lo que en realidad está pasando. Entonces, con el tema de tener la oportunidad de empezar a conocer a gente que meditaba en esos grupos de recuperación, empecé a practicar y a 10 años después, perdón, 7 años después empezamos el tema de la comunidad. Y bueno, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Tú conoces, Carolina, un poco lo que Ujú. hemos hecho acá. Tenemos una plataforma en la cual por medio de coaching, conciencia plena y comunidad, digamos que la idea y nuestra misión es empoderar a la gente para que viva de una manera en propósito. Sí, yo tengo muchos clientes que tienen unos puestazos y tienen muchísimo acceso a mucho, pues a una vida que uno dice, wow, es una nota, ¿no? Pero hay niveles de insatisfacción porque realmente lo que hacen no los apasiona, ¿cierto? Y yo, digamos, veo mucho que en los maestros está mucho ese tema como de propósito, ¿no? Como de realmente querer enseñar y querer eh, mejorar nuestra sociedad, mejorar el mundo, ¿sí? Y digamos que el rol que los maestros juegan en estas sociedades es muy importante y pues también desafortunadamente en algunos casos es muy desvalorado. Tengo familiares que son maestros y me cuentan también historias que son difíciles, ¿cierto? Pero pues es bonito saber que muchos maestros, no puedo decir 100% porque no sé si sea una verdad absoluta en todo el gremio de los maestros, pero siento que sí hay como ese deseo realmente de ayudar a los demás y por eso pues hoy estar acá es un gran placer para mí. Muchísimas gracias. Nosotros los maestros tenemos, sí, muchos de nosotros tenemos un propósito y nos encanta lo que hacemos. Y de verdad que somos una profesión de servicio, como hablábamos con Juana en el episodio pasado, que somos una profesión de servicio y que estamos constantemente ayudando y dando. Y estamos también en un sube y baja de emociones diariamente, tomamos decisiones constantemente, estamos en un nivel de agotamiento físico y mental y emocional muy, Mm, muy constante, pues porque la profesión así lo requiere de alguna manera. Y encima está pues la parte social y cómo nos tratan a la sociedad, en algunas sociedades nos tratan mejor que en otras. Y también está el pago. O sea, es mm, que llegas del estrés, del cansancio físico, emocional, el cansancio mental y te dan un salario que, o sea, es triste, mm, ¿no? Entonces, pero bueno, igual nosotros, la mayoría de los maestros, pues lo hacemos con mucho cariño, sin decir que estamos contentos con la manera como se paga a los maestros. Eso no sería mm, una verdad decir que no, nosotros merecemos y necesitamos mejores salarios en Latinoamérica. Pero también es cierto que de alguna manera nos descuidamos, de alguna manera dejamos de cuidar nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud física. Y yo asumo que es por el cansancio, no sé qué, tú mm. qué piensas, Juan. Yo creo que es porque estamos agotados. Ajá. Yo creo que independiente de la profesión hay un factor y hay a nivel mundial un tema que nos está consumiendo que es lo que tú dices, el estrés, que digamos ponemos como prioridad eh, el trabajo, el salir adelante y muchas veces como que nos olvidamos de cuidarnos, ¿no? Personalmente he tenido experiencias en la cual eh, me he descuidado a pesar, digamos, de la profesión, pues, digamos, que manejo y era como, era como un tema, como una incoherencia que yo sentía en mi ser porque era como, uff, yo trato de empoderar a la gente para que se cuiden, yo trato de empoderar a la gente para que mediten, para que hagan todo esto y terminar teniendo ataques de pánico, ¿sí? Eso fue una experiencia que yo tuve hace 2 años que se da a raíz de la pérdida de un hermano y no haber podido ir a Colombia por el tema del COVID.
pues digamos como todo ese estrés y digamos que mi enfoque me enfoco en el trabajo. Y me perdí en el trabajo y trabajaba 12, 14 horas. eh, y pues obviamente el cuerpo no resiste, ¿no? Y el cerebro pues también se cansa, a pesar de que hagamos cosas con la mayor pasión, con el mayor amor. Sí es muy importante, digamos, manejar rutinas en las cuales pues beneficien como ese autocuidado. Y el autocuidado yo no creo que sea de irnos a un spa un día, eso es maravilloso y recomendado para todos, sí, es bonito, pero es como de cómo en el diario vivir, pues para mí como establecer rutinas que realmente cuiden de mi bienestar, ¿cierto? Yo creo que para mí es muy importante, por ejemplo, el tema de empezar el día meditando, empezar el día con algo de conocimiento, empezar el día con algo de movimiento, hago ejercicio todos los días, ¿cierto? Y también pues una comida sana, dormir bien, eso también es muy importante para mí. Y pues yo creo que es como ir construyendo como unos hábitos y unas rutinas que nos den más energía y así poder servir, ¿cierto? Porque digamos que en estas profesiones que tenemos nosotros, que son profesiones de servicio y de caregivers, ¿cómo se dice eso en español? Sí, como no cuidadores, eso no es De cuidadores. cuidado, sí, 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 pero sí, relacionados con cuidado. sí. Es, nosotros damos mucha energía, ¿cierto? Mucha energía. Siempre estamos dando lo mejor de nosotros, siempre estamos, digamos, como teniendo siempre como la conciencia de lo que pasa alrededor de nosotros, qué pasa con los estudiantes, qué está haciendo esa persona, ¿cierto? Y eso, en eso se va mucha energía. Entonces, ¿cómo poder, digamos, tener herramientas como la meditación? Para mí es clave la meditación y hay eso, digamos, hay mucho estudio científico el cual demuestra los beneficios de la meditación, que sirve para la reducción del estrés, que sirve para mejorar el ánimo, ¿cierto? Que sirve para tener mucha más claridad, mucho más enfoque. Entonces, mucha gente dice, ah, pero es que yo no tengo tiempo para meditar. Yo creo que todos tenemos 5 minutos al principio del día para meditar, ¿sí? Entonces, en vez, digamos, yo siempre le digo a las personas que vienen a meditar conmigo, en vez de levantarse y revisar su celular, sus mensajes, ¿cierto? Y revisar su Instagram o lo que sea, dése la oportunidad de tener, digamos, media hora en silencio, ¿sí? Media hora de reflexión. Y esa media hora está comprobada científicamente de que como empezamos nuestro día, digamos, vamos a establecer cuál va a ser, digamos, toda la energía que vamos a manejar ese día. Entonces, si yo empiezo abriendo mis ojos y metiéndome a Instagram, es mucho estímulo para el cerebro y de una vez estoy quemando energía que puedo usar para después, ¿cierto? Entonces, esas pequeñas cosas son muy importantes, como establecer rutinas en las cuales, digamos, podamos tener tiempo para nosotros mismos, ¿cierto? Es supremamente importante tener tiempo para nosotros, tener tiempo para las personas que amamos, ¿cierto? Y si nos damos esos espacios para, para cultivar conciencia, para cultivar bienestar, vamos a tener mucha más energía para darle a los demás. Buenísimo. Yo quiero preguntarte, Juan, eh, tú hablas que es independiente de cualquier profesión, pero hablemos del tema de la culpa. Mm, Digamos, ujú. tú dices, bueno, es que me levanté y vi el celular, no estoy comiendo bien, no estoy durmiendo bien, tal vez no estoy teniendo las mejores relaciones con mi familia, con mi pareja, etcétera. Y entonces ahí viene un proceso de culpa que también se acompaña de pronto de un poco de ansiedad y puede devenir también en algo de, digamos, de estrés, de pánico, en fin. Entonces quisiera que habláramos un poco de cuál es tu experiencia en el tratamiento que tienen las personas con respecto a la culpa, en cómo se ven a sí mismos y cómo se dan de duro muchas veces o nos damos duro muchas veces cuando, cuando estamos en situaciones de estrés, sea pues laboral o personal. Mm, La culpa.
Es una bonita pregunta porque yo creo que la culpa es algo que nos lleva a tener comportamientos destructivos. Por medio de la culpa podemos llegar a, digamos que por medio de estos sentimientos de miedo, de culpa, de ansiedad, podemos empezar a tener comportamientos para evadirlos, ¿cierto? Yo creo que, digamos que en la naturaleza del ser humano, creo mucho en eso, que hay dos formas en la que la ignorancia, digamos, trae sufrimiento. Entonces, la ignorancia respecto a que queremos más, más y más, ¿cierto? Y la ignorancia en el sentido que al querer más y más y más estamos llenándonos también de culpa porque no conseguimos eso. O también de culpa porque, llega un momento en que lo tenemos todo y no somos felices, ¿cierto? También está el tema de la aversión, de cómo cuando llegan estos sentimientos difíciles como la tristeza, la culpa, queremos evadirlos y lo evadimos por medio de pronto sustancias tóxicas como el alcohol, el cigarrillo, televisión, pornografía, todo ese tipo de adicciones. Yo creo que estamos en una sociedad que promueve mucho la adicción o simplemente pacifier, como calmarnos por medio de hacer scrolling en nuestro celular, ¿cierto? Y digamos que todos estos pequeños hábitos lo que generan es más y más culpa, porque por lo menos en mi experiencia cuando estoy en esos momentos es como, me siento culpable porque no puedo hacer nada por salir de ese, digamos, círculo vicioso en el que yo mismo me metí, ¿cierto? Y yo soy el único el que puedo salir de eso, porque no importa que yo venga y te diga, Juan, pero ¿por qué te sientes culpable? Si eso es normal, ¿sí? Pero dentro de ti, tú dices, no, yo la estoy embarrando, yo siento que no estoy llevando mi vida a mi máximo potencial, ¿sí? Y seguimos entrando en un tema de culpas, de resentimientos, de ansiedad, de miedos, y todo esto lo que cultiva es más y más negatividad, más y más culpabilidad pues conmigo mismo, ¿cierto? Más y más echarle también la culpa a los demás, porque a veces no queremos tomar la responsabilidad, ¿cierto? Y empezamos a decir, no, es que es porque mi jefe, o porque mi socio, o porque mi familia, o porque mi mamá. Y pues en realidad yo creo que es muy importante siempre como tomar responsabilidad de que yo estoy acá en donde estoy en este momento de mi vida es porque yo lo decidí así, tanto lo bueno como lo malo. Fueron mis acciones que me trajeron acá. Y en vez, digamos, como de ese tema de, ¿cómo se dice? Self-pity. Mm, Sería como sentirse mal consigo mismo, pero tiene que haber otra expresión en español de self-pity. sentirse pequeñito, de sentirse, ¿cómo Dame, es? dame un segundo, la miro acá. Self-pity, no me acuerdo cómo se dice en español. Es No me cuando suena. es cuando tú te sientes victimización. Victimización, Es ¿cierto? esa, la Y, victimización. Ujú. y en vez de sentirme víctima del mundo, ¿cierto? Empiezo a darme cuenta que yo fui el que me puse a mí mismo en esta situación, ¿cierto? Si yo permití que otra persona, digamos, hay veces que pasa bueno, que hay gente que lo trata mal a uno. Entonces de pronto el otro lo trata mal a uno, entonces uno empieza a culparse. Pero yo ¿por qué no le respondí? ¿Sí? Entonces la culpa es muy fácil de generarse, o sea, entonces, yo creo que la culpa es parte de nuestra humanidad y como es parte de nuestra humanidad tenemos que asumirla y empezar a buscar otras diferentes perspectivas de cómo nos comunicamos con esa culpabilidad. Entonces, puede ser un tema de autocompasión, ¿cierto? Autocompasión no quiere decir autoconmiseración o autovictimización, es simplemente conectarnos con el tema que todos somos humanos y que todos sentimos culpa, ¿cierto? Y a mí me pasaba mucho cuando tuvimos en el capítulo que hablamos de maltrato laboral, en cuanto una persona como que me gritaba y me decía cosas y yo no era capaz de responder porque no está en mi naturaleza y en fin, de otro tipo de cosas. Pero cuando
me iba del sitio, ¿por qué no le dije? ¿Por qué no le respondí? ¿Por qué no me enojé? Ujú. ¿Por qué no? No. Entonces Claro. me sentía mal conmigo misma de no haber sido capaz de poner un alto o de haber dicho, oiga, no me grite o algo así, no era capaz. Mm, Entonces, hoy en día soy un poco más consciente, pues tampoco es que nunca he sido una persona que responda, que grite, que no sé qué, pero sí tengo las herramientas para parar una situación, ya sea mm, retirándome del sitio cuando alguien me está hablando de manera muy agresiva o simplemente diciéndole, te estás pasando de la línea. Ya. Entonces total. ya, pero eso lo aprendo mucho tiempo después. Mm, Porque cuando me Lo pasó mi importante es primer, aprenderlo en algún momento. sí, sí, mm, cuando me pasó mi primer maltrato laboral, y suena feo decir mi primera, pero fueron varios, yo no, yo era una niña en mi condición, en mi idea de niñez, era muy joven, tenía unos veintitanticos y pues estaba empezando mi carrera profesional y entro a la profesión docente con una persona maltratadora. Entonces, el hecho no saber qué hacer fue difícil. Sin embargo, sí hubo un momento en que yo misma paré y dije, no, no sigo acá y me fui. Esto mm, fue hasta aquí llegamos, hasta aquí llega el maltrato. Pero sí que siento que a veces nosotros como maestros, nos pasa a muchos maestros, es que nosotros casi no, o sea, a pesar de que tenemos como digo, unos argumentos muy claros, porque tenemos, los maestros somos muy argumentativos, tenemos muchos buenos argumentos, en ocasiones nos quedamos callados frente a situaciones que nos generan o que han generado incomodidad o maltrato. Entonces, con mm. el tiempo es que uno aprende. Sin embargo, yo siento también, no sé, tú me corriges si estoy mal, y es que la parte cultural influye mucho desde, por ejemplo, como en Latinoamérica, hay muchos lugares, muchos países que no somos confrontacionales, nosotros no confrontamos. No hacemos, y cuando yo fui a Estados Unidos, ellos son confrontados, ellos se confrontan y no están peleando, simplemente paran una situación. Entonces eso me Mm, pareció curioso y ahí aprendí un poco de hay que parar una situación o hay que decir esto hasta el momento, o sea, sin dejar que avance, ¿no? Y yo siento que a veces mm. en China pasa también, si tú llevas mucho tiempo en China, pasa que hay cosas que pasan mucho tiempo y que no se dicen por evitar el confrontamiento. Claro, pero digamos que estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que es un tema cultural. Yo siento que los colombianos muchas veces como que vamos así como también como los chinos, ¿no? Y no somos muy directos. Y muchas veces cuando somos directos, la gente es como, uy, ¿cierto? Aprender. Porque no estamos acostumbrados a eso. Eh, y que yo creo que es eso, ¿no? Que cuando no, digamos, no podemos manifestar nuestros sentimientos de una manera respetuosa, lo único que hacemos es, digamos, sí, y tú lo estabas diciendo, Carolina, yo también dije un poco de cómo, por ejemplo, yo pienso que por qué no le dije esto, no le dije esto. Entonces, es un ejercicio de simplemente pensar, yo en este momento estoy resentido con esta persona y la otra persona está por allá haciendo su vida hoy viernes y ni se acuerda de pronto lo que le dijo, ¿sí? Entonces, ¿cómo manejar el tema, nuevamente volviendo al tema de la culpa, cómo manejar el tema de los resentimientos, ¿cierto? De saber que inevitablemente en la vida uno se va a encontrar con personas que tal vez le digan cosas a uno que no les gusta. Pero entonces ahí hay un tema también que es muy importante para mí dentro de mi práctica de entender si una persona no es buena conmigo, ¿cierto? Y no digamos desde el punto de vista de víctima ni nada, sino tal vez me dijo algo que me hizo sentir mal. Yo voy a empezar a ver que todo lo que nosotros, todo nuestro actuar es una reflexión de nuestro interior. Y si yo voy por la vida regando odio, y si yo voy por la vida regando, digamos, maltrato a los demás y diciéndole a los demás que son X y Y y que no hacen las cosas bien, es porque tal vez dentro de mí, muy probablemente, he sido una persona que he sufrido mucho. Y mi actuar es una reflexión de ese sufrimiento.
y digamos que eso es un aprendizaje maravilloso para mí, porque es entender primero que nuestra condición de humanos, no todos sufrimos. Todos hemos pasado por momentos difíciles en la vida, todos hemos perdido familiares, todos hemos pasado dificultades económicas, todos hemos tenido miedos. A la vez también hemos tenido victorias, alegrías, sueños, anhelos, ¿sí? Y cómo si yo puedo lograr, si yo logro conectar desde el sufrimiento, con mi propio sufrimiento y entender que la otra persona también sufre, yo puedo actuar de una manera compasiva, ¿sí? Yo sí creo que la verdadera eh, paz y armonía en este mundo solo se puede lograr desde ese entendimiento, desde el entendimiento de la compasión y cómo entender que al igual que yo tengo culpa y al igual que yo tengo resentimiento, la otra persona que está al frente mío también lo ha vivido. Y es, Tú ya nos hablabas de que es muy importante empezar el día con meditación. ¿Y qué otros aspectos, qué otros consejos nos podrías dar para evitar ese círculo vicioso que hablabas? Como por ejemplo el de la culpa, luego la ansiedad, seguramente la depresión. ¿Qué Mm, otras cosas podríamos hacer? Hablabas de hábitos, pero ¿qué otras cosas crees que podríamos hacer durante el día como para romper ese ciclo? Sigamos, ponemos como ejemplo el tema de la culpa, es listo. Tomar una pausa y empezar a reflexionar, bueno, ¿por qué me estoy sintiendo culpable? Y empezar a explorar, ¿cierto? Y empezar a hacernos preguntas sin juzgarnos, entendiendo que la culpa es parte del ser humano, de la experiencia humana. Y bueno, me siento culpable tal vez porque no mandé el trabajo a tiempo, tal vez porque le respondí mal a un estudiante, ¿sí? Y cuando empezamos a explorar, ¿cierto? Sin juzgarnos, pues podemos ver, bueno, tal vez traté mal a ese estudiante, pero la verdad es que últimamente estaba un poco estresado, la verdad es que últimamente tal vez la situación con mi esposa o con mi esposo pues no va muy bien y tal vez eso me está afectando de la manera que le estoy contestando a los demás. Entonces es como empezar a tomar conciencia no solo de nuestra humanidad, sino de la razón y del motivo por qué llegamos a este punto de tomar una acción, de tratar mal a alguien o de no trabajar, de procrastinar, todo este tema. Entonces, eso es una estrategia muy buena, empezar a explorar. Por eso el tema, digamos, de la pausa, de conectar con el momento, de empezar a ver qué es lo que está pasando, es muy importante. Digamos que en diferentes países, pues también se maneja, pues digamos, hay creencias religiosas y puede también eso ser como un bonito momento para empezar, digamos, como a orar, ¿cierto? Y como empezar a conectar, digamos, con ese poder superior que se tenga, conectarse con la creencia y empezar a ver como, bueno, digamos, cómo actuaría Jesús, cómo actuaría Mahoma, cómo actuaría Buda, ¿cierto? Digamos, enamorarnos de las cualidades de estas personas, ¿cierto? Que nosotros, digamos, por nuestra cultura hemos crecido estudiando y teniendo creencias en ellos y empezar a cultivar esas cualidades en nuestras vidas. Esa puede ser otra práctica. Otra práctica puede ser empezar a escribir cuáles son los sentimientos que estamos teniendo. El tema de journaling es muy importante. Listo, eso también es un momento, es una práctica para empezar a explorar todas lo que estamos viviendo en el momento. Eh, ¿Qué más prácticas puedes hacer? Yo creo que algo muy importante siempre es pedir ayuda. Muchas veces como que vamos por la vida y no nos tomamos como ese momento como, uff, eso se me está saliendo de control, ¿cierto? Buscar de pronto un profesional, de pronto buscar a un amigo, a un familiar, que nosotros tengamos la confianza y que nos sintamos seguros que de pronto esa información jamás va a ser usada en nuestra contra y entender como, hey, es que necesitamos ayuda, que somos seres que no estamos en este mundo para estar solos, ¿sí? Biológicamente nos desarrollamos,
hemos ido evolucionando es en tribus, hemos ido en sociedades y todo eso, entonces siempre como el estar con el otro ser humano. Otra que estaba pensando ahorita que se me acabó de ir es, estaba hablando de ayudar, de pedir ayuda. Y del journaling, de hacer diarios y escribir los Sí, sentimientos. diarios, los sentimientos, pero no, se me olvidó. Si me vuelve, Bueno, te le digo. sí, Yo, quisiera yo tengo una, preguntarte, dale, dale, dale. ajá, yo tengo una pregunta. ¿Tú qué le dices a las personas? Porque yo he escuchado mucho a las personas que me dicen, pues yo no puedo meditar. No, no Mm, puedo. Mi mente se va, no puedo. O sea, no puedo, es imposible. Y yo siento que, y para mí, en mi experiencia, los maestros tenemos mentes ocupadas. Bueno, todo el sí. mundo puede que en esta sociedad y en este momento de la historia tengamos mentes ocupadas, pero el nivel de uso del cerebro, del uso mental que nosotros usamos, que hacemos en un día, de tomar tantas decisiones, de tener todo listo, de que no sé qué, o sea, yo empiezo el día pensando, tengo que tener esto listo, llegar a tal hora, tener a los estudiantes hacer esto, tener que me falta el examen, que me falta pasar esto, que tengo que hacer los reportes, que no he terminado esto, o sea, tengo que, tantas decisiones que tengo que llegar antes de estar enfrente de un grupo de estudiantes. Entonces, claro, para las personas y muchas personas a las que les cuesta meditar, ¿tú qué les dirías? ¿Qué les dirías? ¿Cómo empiezan? Y cómo se mantienen, porque empezar puede que se empiece, pero ¿cómo mantener el hábito de meditar? ¿Y cuál es el mejor momento del día? Mm, Bueno, yo lo que siempre les digo, primero una de las razones por la cual la gente no empieza a meditar es lo que les estaba comentando antes, no tengo tiempo, no tengo absolutamente nada de tiempo, qué pena. Otra muy común es mi cabeza nunca para. Cuando empezamos a ir, por ejemplo, al gimnasio, ¿cierto? Y hacemos un bíceps, ¿sí? Eso duele, ¿sí? Al día siguiente el cuerpo está dolorido. Si empezamos a ver el cerebro como lo que es un músculo, ¿cierto? Y que está demostrado científicamente que por medio de la neuroplasticidad el cerebro no es que siga creciendo, pero sí se van creando nuevos como pathways en el cerebro, ¿cierto? Rutas. Entonces está Conexiones. comprobado, conexiones, está comprobado científicamente ejercitar, entonces digamos puede ser eh, como un ejercicio mental, como leer, por ejemplo, ¿cierto? Entonces es básicamente ver que sí, muy probablemente va a tomar algo de tiempo para que puedas llegar al momento como que simplemente puedas estar enfocado en tu respiración, en las sensaciones del cuerpo. También es importante dar claridad que hay muchos tipos de meditaciones. La conciencia plena, que es la que yo practico, siempre va muy enfocada es a traer la conciencia en enfoque a nuestra respiración, a las sensaciones del cuerpo, al medio ambiente de nuestro alrededor. Entonces, cada vez que, digamos, yo me siento a meditar y empiezo a pensar, uy, mañana, tan, ¿sí? O en el día, ¿cierto? Cuando practico por la mañana es la meditación más difícil para mí, porque me siento media hora todas las mañanas y muchas veces de esa media hora es pensando qué voy a hacer durante el día. Pero cada vez que yo empiezo a pensar qué voy a hacer durante el día y puedo traer mi conciencia nuevamente a la respiración, a las sensaciones del cuerpo, a lo que esté practicando en ese momento, es como hacer un bicep curl, ¿cierto? Es como hacer Ujú. una, sí, Ujú. yo estoy, digamos, ejercitando mi cerebro. Y con el tiempo, poco a poco, se puede ir haciendo mucho más fácil. Yo te digo, Carolina, yo a veces me levanto a meditar y la media hora me la paso pensando 29 minutos, ¿sí? Pero yo creo que simplemente como tener como ese deseo de levantarse y meditar, ¿cierto? Y como traer, eso cambia literalmente la química en el cerebro, eso cambia de una vez, digamos, cómo va a ser el transcurso de tu día. Y es una práctica, y como ustedes como profesores saben que nadie aprende ni a leer ni a escribir en un día. Todo es práctica, todo es práctica. Sí, además que
que también todo el mundo imagina la meditación como tiene que ser en un templo, tiene que ser en una posición muy específica, tiene que ser Mm, pues de una manera como muy pintada como desde las industrias culturales, como desde las películas. Y pues realmente, mm, tú lo dices, ahí es que empezar por respirar. Y respirar lo podemos hacer en cualquier momento. Meditar también lo podemos hacer caminando. Entonces, mm, creo que también es como darse la oportunidad de que cualquier momento es bueno. Y mm, de hecho, en ese sentido, mi otra pregunta y es, ¿qué hacer en los momentos de crisis? Digamos, ya sabemos que tenemos unos pasos para no llegar a la ansiedad, para no llegar a la depresión, para no llegar a los ataques de pánico, pero ¿qué hacer cuando ya estamos ahí? En tu experiencia, ¿cómo crees que podemos lidiar cuando estamos en un ataque de depresión, por ejemplo? mm. En un episodio de depresión o en un ataque de ansiedad. Eh, lo he vivido con estudiantes, pero también me ha pasado en mi experiencia personal. ¿Y cómo crees que podemos lidiar en esa situación, sobre todo cuando empieza a ser repetitivo y pues que no afecte nuestro trabajo y nuestra vida diaria o afecte lo menos posible? Yo creo que en esos momentos de crisis lo más importante es pedir ayuda, ¿sí? Entender que hay cosas que se salen de nuestras manos haciéndolas solo y que por medio de esa ayuda, digamos, vamos a encontrar el apoyo que necesitamos para poder salir de esa crisis. Puede ser una crisis emocional, de ansiedad, de miedo, de lo que sea. Puede ser depresión, ¿cierto? Hay gente, digamos, que eh, requiere tomar medicamentos para salir de la depresión y la única forma que la gente va a saber si requiere un medicamento o un tratamiento especial es yendo donde un psiquiatra, por ejemplo. Es yendo a un psiquiatra, ¿correcto? Es yendo donde un profesional que lo pueda guiar aún. Entonces, creo que todos esos temas de, digamos, de salud mental tienen mucho estigma, ¿sí? Entonces está el miedo de, uy, mi madre, qué va a decir mi familia si sabe que yo tengo esto? ¿Qué va a decir mi trabajo? ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Sí? Y yo creo que nuevamente volvamos al tema de la condición humana. Cualquier persona puede sufrir de depresión, cualquier persona puede sufrir de ansiedad, cualquier persona sufre de estrés, ¿sí? Lo que pasa es que hay algunas personas que de pronto tenemos condiciones que llegan a un punto que de pronto se salieron de control. Hay otras personas que tal vez manejan el tema de la inteligencia emocional, que son mucho más inteligentes a nivel emocional y que saben cómo, digamos, lidiar con esos temas. Pero no todos tenemos esa misma capacidad. ¿Y por qué, digamos, nos da miedo de decir, hey, es que soy humano y en este momento estoy pasando por un momento difícil? ¿Sí? Entonces yo creo que esa sería como mi respuesta principal. Busquen ayuda. Me encanta Mm, quitarle ese estigma a la salud mental porque es empezar a hablar del tema, es empezar mm, ahí, es hablarlo, ¿no? Es decir, es importante buscar ayuda y en Latinoamérica, en países como Colombia, con situaciones de conflicto tan largas y tan grandes, que si hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda. Tenemos mm, unas situaciones y unas historias de familia, de maltrato, de situaciones que se han salido de nuestro control o que pasaron en nuestras infancias que necesitamos empezar a trabajar y que es mm, importante quitar ese estigma, que hay profesionales que se han dedicado a esto, que hay diferentes tipos de profesionales, ¿no? Hay muchos profesionales que se han dedicado a esto, que han estudiado para esto y que nos pueden ayudar. Entonces, qué mm, mejor que acudir a los profesionales, así como nosotros somos profesionales y ayudamos a nuestros estudiantes y enseñamos a nuestros estudiantes, también hay profesionales que se dedican a la salud mental y es muy mm, importante ir a ellos,
y buscar esos recursos, porque no solo nos vamos a beneficiar nosotros como personas, sino que vamos a beneficiar a nuestros estudiantes al tener Total. una salud mental o al cuidar nuestra salud mental, emocional y física, vamos a ayudar a nuestros estudiantes. Vamos a Claro. mejorar nosotros como personas y vamos a ayudar a nuestros estudiantes. Es súper importante quitar el estigma a la salud mental. Muy Mm, importante. y también más allá de la salud mental, quitar el estigma, digamos, a la vulnerabilidad emocional, ¿cierto? Digamos que en Colombia yo quiero mucho a mi padre y ha sido un gran ser humano y ha sido un rol en mi vida, pero yo recuerdo que cuando yo era pequeño él me decía, no llore, llorar es para mujeres, ¿cierto? Entonces, desde pequeños estamos con ese tema de que el sentir, sobre todo, por ejemplo, para hombres, es negativo. ¿Sí? El llorar es para mujeres. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? Nada. El llorar es del ser humano. ¿Sí? Y digamos que cuando empezamos a quitar todos esos estigmas un poco que tenemos a nivel mundial, eso no es solo Colombia, empezamos realmente a conectarnos más con nuestra humanidad y podemos, digamos, empoderarnos y impulsar una vida pues, si estamos estables emocionalmente, si estamos estables mentalmente, si estamos estables a nivel físico, pues ¿cuál es el resultado? Somos mejores maestros, mejores profesionales, ¿sí? Somos mejores políticos, somos mejores, ¿sí? O sea, imagínate un mundo donde nos conectemos desde lo emocional. Imagínate un mundo donde nos conectemos desde la compasión, desde, digamos, los regalos que nos dio la vida, ¿sí? Desde y que uno se levante como que quiero vivir con pasión, que quiero vivir con alegría y que quiero hacer el bien, ¿sí? ¿Cómo sería el mundo? Tendríamos un mundo muy diferente. Pues no, Juan, muchísimas gracias por todos tus aportes. Me imagino que ya en China saben cómo te encuentran, pero entonces los que estamos a este lado del mundo, ¿cómo, cómo te encontramos? ¿Cómo podemos conocer tu trabajo y eventualmente acceder a lo que haces? Entonces, en Instagram me pueden encontrar como Juan C. Durán, también pueden encontrarme como wellbeinglab.official y en Facebook me pueden encontrar como Juan Carlos Durán. Vale. Aunque Listo, les todo está en dejamos en la inglés. descripción entonces. Sí, 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 sí. Aunque todo todo está en está en inglés y en inglés. chino. En chino. Mm. Me Que me comprometo a parece. hacer un video en español. Vale, vale. Porque bueno, esto es aquí se vive aquí en China y la mayoría de personas que están en China, pues no tenemos la opción de hablar español, hablamos inglés. Tenemos que Mm, hablar inglés porque somos de todas las nacionalidades. Tú tienes en tu grupo de nacionalidades personas de todo el mundo. Tienes personas de todo el mundo. Entonces, el idioma que se escoge, si no es el chino, para los que hablan chino, es el inglés. Entonces, ujú, todos estamos hablando inglés. Juan hace mm. bastantes actividades, meditaciones, prácticas de yoga, también hay caminatas de mindfulness, como caminatas de autoconciencia podría hacerse que son muy Caminatas interesantes. conscientes. Yo fui a una y venía muy cansada, pero fui a una y hubo un momento en que el guía en ese momento nos decía, todos calladitos, no vamos a hablar durante bueno, como una hora, vamos solo a caminar y a sentir y a explorar y a respirar y a mirar y fue muy Esa me gusta. interesante, muy Mm, chévere, sí. muy Yo creo que chévere. le tenemos mucho miedo también al silencio, pero en Mm. el silencio podemos encontrar muchas respuestas. Y Es muchas cierto. respuestas de lo que hablamos hoy, la culpabilidad, muchas respuestas para el tema de la depresión. Pero cuando estamos en silencio podemos empezar como esa exploración desde el interior, ¿cierto? Y ya termino con esto, hay un maestro vietnamita que se llamaba Thich Nhat Hanh, que decía que the way out is within. El Ujú. camino afuera es hacia adentro, ¿sí? O sea, el camino para salir de la depresión es empezar a mirar hacia adentro. El camino para salir de la violencia es empezar a mirar hacia adentro. Porque es cuando conectamos con la humanidad que podemos empezar
vivir de una manera mucho más consciente. No, muchísimas gracias, te agradecemos mucho estar en este podcast. Esperamos que todos los maestros que nos escuchan les sirvan estos tips y estas ideas y que también tengan esa oportunidad de empezar a meditar, tal vez de mirar otras opciones si están sufriendo algún tipo de ansiedad, depresión y eso también buscar ayuda es importante. Y bueno, mándenos sus mensajes, escríbanos, díganos cómo se sienten, si les gustó, qué más consejos, si quieren más consejos de Juan Carlos, pues más consejos les damos. Entonces, por favor, escríbanos. Estamos escuchándonos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Fue un placer estar en el podcast. A Carolina, Juan, les agradezco por llevar este tema de tanta importancia como la salud mental a los maestros y pues nuevamente espero poder regresar algún día. Que estén muy bien Claro y que un sí. gusto conectar Muchas con gracias, ustedes. Juan. Muchas gracias, Juan. Chao, profes. Chao, chao. 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 Bueno, profes, hasta aquí va este capítulo. Espero les haya servido mucho, que les haya gustado, les haya encantado, que los haya entretenido, que les sirva la información que les estoy dando. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet www.paramaestros.info. Ahí están mis contactos, mis redes sociales. Pueden llegar ahí, mirar, contactarme, escribirme a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es podcast@paramaestros.info. Ahí escríbanme, yo estaré muy pendiente de sus mensajes. Si quieren que les cuente algo nuevo o alguna información que les parezca interesante, que quiera que les comparta con mucho gusto, les compartiré. Solo escríbanme y bueno, nos estamos escuchando. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo. Chao.